Bienvenidos al segundo módulo de esta academia de Windows Server, el lado B. Mi nombre es Fabián Campo y hoy vamos a hablar en esta segunda sesión de la administración de almacenamiento. Entonces, rápidamente quiero poner en contexto que Windows Server entra a ser parte del escenario de administración de soluciones de almacenamiento, de storage, siendo que en el mercado conseguimos soluciones directamente atachables o conectados directamente a los servidores, como los discos USB o bien los discos que van por SCSI, que son externos pero van conectados directamente. O tenemos por otro lado las soluciones de almacenamiento NAS, en donde hay unos pequeños dispositivos que se conectan a la red por medio de una dirección IP. Tú tienes allí cómo compartir carpetas y administrar permisos. Pues Microsoft ha decidido entrar a las soluciones de almacenamiento, presentando la administración no solo de volúmenes y discos duros, sino cómo compartir discos duros por medio de tecnologías como iSCSI, cómo compartir por medio de SMB, del protocolo de Server Message Block, y estamos ofreciendo también soluciones de storage pool para tener por medio de discos distribuidos soluciones que sean altamente confiables y que sean de mejores prestaciones, de más velocidad. Entonces, entremos a analizar esto. Cuando estamos hablando de gestión de almacenamiento, tenemos que hacer precisión en que existen discos duros. Los discos duros contienen particiones y las particiones a su vez almacenan volúmenes. Los volúmenes es donde finalmente tenemos la letra C, D, E, cualquier letra, punto de montaje, en lo que empezamos a construir nuestro árbol de carpetas, subcarpetas y archivos. Para llegar a todo esto, nosotros inicializamos el disco duro generándole lo que denominamos una tabla de partición de archivos. Entonces, Master Boot Record o GPT son modelos o versiones de estas tablas de particiones, de cómo van a estar distribuidos nuestros discos duros. Pero más que eso, la tabla de partición es simplemente considerándolo, haciendo la analogía con un libro, es un índice de contenidos en donde se especifica desde qué punto hasta qué punto va una partición. Considerando esto, entonces, con Master Boot Record yo puedo tener 4 particiones en un solo disco duro. Con GPT yo ya puedo tener hasta 128 particiones. Windows Server 2016 no solamente aprovecha el esquema de particionamiento con GPT, sino que lo hace su estándar. El inicializar un nuevo disco duro lo genera de una vez bajo el modelo de particionamiento GPT. Y nos ofrece Windows Server 2016 un nuevo esquema de formato en donde se adopta NTFS, que es lo que hemos venido usando desde Windows NT desde el año 95, y Windows nos presenta un nuevo file system, un nuevo sistema de archivos que nos va a permitir formatear los discos duros más grandes de 2 terabytes. Entonces NTFS efectivamente tenía su gestión de metadatos, tenía el manejo de las listas de control de acceso, nos ofrecía chequeo de errores y unos mecanismos de comprobación de la información. Pero este nuevo file system que nos están ofreciendo en Windows Server 2016, que se llama REFS por Resilience File System, nos ofrece capacidad para discos de más de 2 terabytes. Podríamos llegar a tener discos de hasta 18 exabytes. Después de los teras siguen los petas, después siguen los exas. Entonces estamos hablando de volúmenes de almacenamiento muy grandes.
pero hoy en día se ven muy grandes. Vamos a ver a la vuelta de 10 años si 18 exabytes no están almacenados en un grano de arroz. La tecnología sigue, ¿no? Entonces, bien, entremos en nuestra presentación y hablemos entonces de los diferentes tipos de discos. Nosotros en el mercado encontramos discos de tipo SATA, discos de estado sólido y tenemos discos que definitivamente ya están pasados de moda, que son estos discos que eran magnéticos, pero pues que iban con velocidades desde las 5400 revoluciones a las 15000 revoluciones. Sin embargo, pues esto es lo que hoy en día por costos sigue mandando la parada, y en soluciones dedicadas, si hacemos la comparativa pues entre costo y capacidad de entrada y salida, o IOPS se llama eso, operaciones de entrada y salida, tenemos que los discos de estado sólido son efectivamente los que mejor throughput nos están dando, pero también son los más costosos. Entonces no todo lo podríamos almacenar sobre discos de estado sólido. Deberíamos entrar a considerar soluciones en donde pudiéramos tener capas de almacenamiento, ¿sí? Donde la información que más frecuentemente se accede por una capa caliente, una capa hot se llama, donde podríamos estar trabajando sobre discos de estado sólido. Eso nos daría un acceso muy rápido a los documentos que regularmente usamos, y aquellos documentos que han dejado de consultarse, que ya llevan más de 3 días quietos, entonces van cayendo, van siendo decantados a una capa fría, a un sistema de almacenamiento con discos un poco más lentos, en donde se puedan ir decantando los archivos. Entonces, bien, tablas de partición habíamos mencionado, tenemos MBR o GPT. MBR, como les dije, puede tener 4 particiones. GPT nos soporta hasta 128 particiones. MBR nos soporta discos de hasta 2 terabytes solamente. GPT ya no soporta discos de más de 2 terabytes. Bien, hablando de discos, particiones y volúmenes, quiero mostrarles rápidamente en esta demo los diferentes mecanismos como administramos tanto discos, particiones y volúmenes en Windows Server 2016. El primer escenario que deberíamos contemplar es algo que se llama el Disk Management o Disk MGMT.msc. Esto es un snapping, un complemento de algo que se conoce como la MMC, la Microsoft Management Console. Entonces, en esta consola de administración se listan todos los discos duros que yo tengo. Cada disco puede ser básico o dinámico. Y las particiones, pues entonces aquí me aparecen listadas. En este caso mi disco es un disco básico de solamente 128 GB y tengo una gran partición de 120 GB. Veo unas pequeñas particiones que son las de los sectores de arranque, pero estas particiones son particiones ocultas. Realmente mi información está en esta donde tengo el punto de montaje, donde tengo la letra C. El Disk Management debería ser mi solución de administración por defecto. Sin embargo, en escenarios Core Edition, donde yo no tengo la interfaz gráfica, podría hacer uso del Disk Management a otro servidor, dando clic derecho aquí en esta sección y diciéndole que nos queremos conectar a otro servidor. Perdón. Tengo otra solución que es haciendo uso de PowerShell. PowerShell es mucho más que una línea de comandos, es una interfaz supremamente poderosa en donde todo lo vamos a manejar por medio de verbos seguidos de sustantivos. Entonces, en este caso, si yo invoco getDisk, podría obtener el mismo listado que estábamos viendo por el visor gráfico. Si le digo un getPartition,
me mostraría las particiones actuales. Y si le digo por el contrario un get volume, me mostraría el volumen C con su espacio restante, ¿no? Fíjense que para los tres ejemplos, get disk, get partition y get volume, utilicé el mismo verbo, get. Si yo quisiera crear un nuevo volumen, una nueva partición, utilizaríamos el verbo new. Si yo quisiera importar o habilitar un nuevo disco duro, pues tendríamos que utilizar el import o algún otro verbo como initialize. Bien, entonces quería ponerlos en estos ejemplos. Bueno, me falta una herramienta más de gestión de discos duros, que es el tradicional y clásico DiskPart. Pero DiskPart ya no es una utilidad de PowerShell, sino que también funciona en DOS. En algunos escenarios vamos a tener que hacer uso de DiskPart para listar los discos duros. Utilizaríamos un list disk, ¿sí? Seleccionando el disco duro, select disk 0, nos permitiría entonces hacer un list partition, y una vez que estamos allí podríamos hacer un list volume, el mismo ejercicio que acabo de hacer por medio de PowerShell. Ahora, señores, ¿cómo hacemos el redimensionamiento y otros trucos? Bueno, bien sea desde DiskPart, desde PowerShell o desde la interfaz de administración de discos, el Disk Management. Nosotros podríamos considerar que, hombre, necesito montar un volumen adicional o necesito darle un mejor manejo a mi disco duro. Entonces, fíjense que al darle clic derecho a una partición, a un volumen, yo podría reducirlo o podría extenderlo, siempre y cuando pues tenga hacia dónde crecerlo. Entonces, pues para este ejemplo yo pienso afectar mi máquina, pero sí podríamos hacer la demostración y el ejemplo con esta máquina virtual. Entonces digámosle aquí conectar. Yo le puedo decir aquí en herramientas, Computer Management, y vamos a ver en Disk Management. Yo puedo coger aquí el disco duro y decirle shrink, y entonces al buscar encoger el disco duro, yo tengo que tener presente que no estoy afectando la partición, voy a modificar el volumen, le voy a recortar espacio de la capacidad de almacenamiento que tiene el volumen. Entonces vamos a reducirlo a 80. Aquí, ¿qué está haciendo? Realmente me está moviendo el puntero de finalización del volumen, y entonces ya el volumen no es de 127 GB, que es el tamaño total de la partición, sino que lo hicimos más pequeño, lo dejamos de solo 80. Y me están quedando casi 40 libres. De modo que yo puedo crear un nuevo espacio de almacenamiento, un nuevo volumen, con una nueva letra, y simplemente lo voy a formatear. Ahora, cerremos acá. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, yo puedo cambiar el disco de su estado básico a estado dinámico, pero convertir el disco a un disco dinámico me implica que para después revertir ese cambio tengo que deshacer todas las particiones y todos los volúmenes, es decir, podría llegar a perder la data. Me podría requerir sacar un backup en caso de requerir conservar esos datos. Entonces piénsenlo bien antes de convertirlo. Convertir el disco a dinámico me permite hacer uso de particiones strip, que son particiones divididas, en donde tengo varios pequeños espacios de almacenamiento conocidos como una sola letra. Es decir, si se me está acabando el espacio y necesito conservar ese punto de montaje, la letra E, y tengo más espacio pero por allá adelante en el mismo disco duro, pues entonces convierto el disco a dinámico
genero una nueva partición y hago que se comporten esos dos espacios de almacenamiento como una misma letra. Eso sería un volumen strip. Yo podría tener también volúmenes en arreglo, en mirroring, o podría tener discos divididos como RAID 5 con paridad. Vamos por último a hablar de los discos virtuales, de los discos VHD. Entonces, en una máquina física, como en este caso mi pequeña Lola, mi pequeña Surface, yo podría crearle un VHD y decirle que este disco duro virtual, Virtual Hard Disk, que traduce VHD, este Virtual Hard Disk va a almacenar una información dentro de este archivo que podría incluso ser un sistema operativo entero. Entonces, al definir la ruta de mi VHD, y le digo que aquí voy a montar un Linux, sí, claro, yo podría montar un Linux. 10 gigas, muy bien. Es un VHD de tamaño fijo, no lo quiero dinámicamente expansible. Y entonces aquí me aparece el disco, aún no lo ha montado, aún no me ha generado la partición. Luego de haber hecho el proceso de instalación, mi máquina estaría en capacidad de hacer el inicio, de hacer el booteo a partir de ese disco VHD. Digamos, esto es lo que quería en esencia presentarles, no sin antes decirles que en Windows Server 2016, desde el mismo Server Manager, pueden por File and Storage encontrar también sus discos duros mirándolos desde aquí, desde Server Manager. Aquí me aparece el listado de los discos que tiene mi servidor o mis servidores cuando estoy administrando diferentes servidores. Entonces, esto lo vamos a profundizar un poco en el siguiente módulo. Un gusto haberlos tenido acompañándome. Ya volvemos.